Este no es un Gundam, pero merece estar en tu vitrina. Hoy exploramos un kit brutal, diferente, cargado de detalles y con una historia oscura detrás. Te presento al Emoxian Tastier de Non-Zero Studio. En un futuro donde la guerra ha superado los límites de la carne y la máquina, los ejércitos de élite ya no combaten con sus cuerpos, sino con su conciencia. Controlan unidades cyborgs en misiones tácticas letales conectados desde laboratorios ocultos en las sombras. Tastier era uno de los mejores, un soldado con nervios de acero, mente precisa y una lealtad inquebrantable, hasta que todo se rompió. Durante una misión secreta, el laboratorio fue atacado, y en medio del caos, su cuerpo fue destruido. Solo su mente sobrevivió, atrapada dentro del cyborg que controlaba sin vuelta atrás. Ahora, privado de su forma humana, con recuerdos borrados y su identidad hecha pedazos, el Emoxian Tastier vaga entre ruinas y sistemas abandonados, buscando a los responsables y una forma de recuperar lo que le arrebataron. Este modelo está producido por Non-Zero Studio, una compañía que se está haciendo notar por su nivel de detalle, materiales premium y conceptos que se basan de manera original. El set viene con aproximadamente 230 piezas fabricadas en material de TPE flexible y plástico duro, una combinación que logra un efecto visual similar a músculos biónicos de carácter real. Una vez armado, el modelo alcanza los 21 centímetros de altura, lo que lo pone a la par con kits de escala 1/100 como los Master Grade en el caso de los Gundam. La diferencia está en su presencia, se siente como una bestia. Este kit sorprende con su movilidad impresionante. Gracias a sus piezas en TPE, tiene un rango de articulación que permite poses dinámicas, agresivas y naturales, con buena estabilidad incluso en una sola pierna. Las articulaciones dobles en codos y rodillas permiten doblar hasta casi 180 grados estas articulaciones. El torso igualmente tiene una buena flexión y el cuello logra una inclinación bastante fluida.
La versión que estamos viendo en pantalla corresponde a la versión de lanzamiento del kit, ya la cual incluye una gabardina que no solo se ve increíble como tal, sino que aporta dramatismo en varias de sus poses, una unidad de apoyo dock que en sí es un drone similar a un perro como tal, que también puede disparar, en este caso se le pueden agregar todos los accesorios que posee el Emoxian, y igualmente posee los efectos de disparo y espada, que en este caso son muy buenos para el tema de fotos o bien de realizar dioramas. Los pros que podemos tener con este kit, el cual primero es un diseño bastante original y agresivo, muy llamativo a la vista, posee material TPE que simula músculo en este caso, posee muchos accesorios, posee una gran movilidad y en sí, como ya lo mencioné, posee una excelente presencia visual. Las contras que podemos encontrar sí con este kit es que en primera instancia requiere de cuidado en el armado por el material del TPE, ya el cual se puede deformar al realizar fuerza o bien pueden aparecerle cambios de líneas de color. Las instrucciones del kit como tal no están completamente en inglés, ¿ya? Pero sí poseen material visual de imágenes para irse guiando y algunas piezas pequeñas necesitan un ajuste manual. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Que hay piezas en la cual va a haber que pulir un poco o cortar un poco más de la cuenta para que se genere un calce perfecto. Ahora, hablando del precio y la disponibilidad que podemos encontrar en este kit, el kit como tal tiene un precio estimado entre 45 y 60 dólares, dependiendo de la tienda y la versión, ya que en sí existen dos versiones de este kit. Una es la normal, que es solamente el modelo de Emoxian, mientras que la otra es la versión de lanzamiento, que es la versión que incluye el dron, la base y muchos de los accesorios como tal del kit, aparte de la gabardina. Para lo que ofrece este kit yo le encuentro un valor bastante razonable, ya que como tal tenemos la versión de 45 dólares que rondan entre ese valor, que es solamente el kit, como también ya la versión de 60 dólares para quien quiera tener la versión completa o más accesorios para este kit. Además, y lo cual es muy útil, este kit incluye una base con multifunción. Sirve tanto para posar el modelo, para guardar accesorios y también contiene datos visuales y técnicos del mismo personaje, como el nombre en código que se puede ver en la parte principal de esta base. Entonces, si estás buscando algo que luzca brutal en tu colección, el Emoxian Tasker es una opción que vale bastante la pena, tanto por su diseño, la historia de este kit y los accesorios y el estilo igualmente que este kit como tal nos trae. ¿Ya conocías a Nocero Studio y sus kits? ¿Te atreverías con un modelo de este tipo? Déjamelo en los comentarios para saber y tener alguna idea de qué modelos podríamos seguir trayendo a continuación. Y no olvides suscribirte para más reviews, builds y modelismos con todo el estilo que estamos trayendo para este canal, ya que estaremos viendo diferentes model kits de diferentes marcas en este caso y versiones de los mismos.